como para poder dejarles claro cómo es, digamos, el abordaje del seno camerular para la práctica diaria en los consultorios de ustedes. Y es importante conocer la gonioscopía porque tenemos que aprender a observar de alguna forma cuál es el instrumento que usamos. A veces las dudas es en qué momento de la consulta la realizo y si realmente, yo sé observar todas las estructuras. Porque en el consultorio a veces no tenemos tiempo o decimos, bueno, vemos el ángulo estrecho, me parece que eso, alguien nos los deriva. Entonces la duda es qué debemos observar, en qué momento la realizo y cuál es el instrumento adecuado. En realidad el instrumento es el que ustedes puedan tener, la lupa de gonioscopía que ustedes puedan tener en el consultorio. No necesariamente tienen que tener todas las que ustedes, digamos, estén más familiarizadas, la que económicamente ustedes también puedan adquirir, porque también están las descartables, pero las descartables las pueden usar algunas veces, después se les raya, esas son más económicas. Pero bueno, ustedes por ahí tienen que tener la lupa que puedan tener el resto de la vida de ustedes, porque si ustedes la cuidan, no es que van a tener necesidad de comprar una lupa cada rato. Y las dificultades que yo veo que se presentan es el patrón clínico, o sea, definir qué es lo que vemos y para qué nos sirve, y por dónde empiezo. Y a veces una de las otras cosas es porque ustedes hacen liquidotomía, porque les derivaron, vieron la cámara estrecha, y realmente es una regla del Fangeri casi 0,1, hacen liquidotomía y no les funciona, es porque algo no vieron bien en la gonioscopía. Siempre es así. Y otra de las cosas es que nuestros pacientes no entienden lo que tienen, ustedes les tienen que explicar para qué les van a hacer la gonioscopía, qué es lo que ustedes van a ver, y de esa forma van a explicarles que ustedes van a ver la anatomía en vivo y en directo para que puedan entender por qué tiene glaucoma el paciente que tienen delante de ustedes. La técnica es importante, identificar las estructuras del ángulo, correlacionar todos los patrones diagnósticos y discernir ustedes cuál es la lente de indentación, que por ahí no todos la tienen. ¿Cuáles son las lupas que son necesarias para visualizar el ángulo seno-camerular? Las lupas pueden ser, o lentes, pueden ser directas o indirectas. Las lupas, digamos, directas son las que en realidad se usan más para operar, son las que se utilizan para poner los eye stent o todas las técnicas de seno-camerular que ahora hay para glaucoma. Entonces, van a ver que es esta la lupa, que este es el gráfico, pero que en realidad es el que primero la diseñó Esquepe, que da una imagen directa. En realidad, acá se los amplío, da una imagen directa. O sea que si ustedes ven hora 12, ven hora 12. Pero ¿qué es lo que pasa? Como realmente es muy difícil ver la estructura, tienen que girar la cabeza del paciente con cierta angulación de 45 grados. Entonces, a veces no es tan fácil de realizar. Hay que girar la cabeza, girar el microscopio. Entonces, estas lupas, si bien la imagen es directa, amplían muchísimo, más de 50 dioptrías, y hay que tener el microscopio y una fuente de luz sujeta por el examinador. En cambio, las lentes indirectas, que son las que nosotros estamos más familiarizados, son, digamos, con imagen en espejo, y ustedes no tienen esa necesidad de hacerla en quirófano. Acá tienen varias lentes de lupas directas, no solamente la de Kep, que fue la primera, sino que tienen lupas más pequeñitas, de acuerdo a los ojitos del paciente, pues se utiliza mucho en pediatría, de 17, 18 y 19 milímetros de acople. Acá podemos ver un examen bajo anestesia general de un niño que hacen la iluminación y le apoyan después la lupa. En realidad, estos son todos los nombres de las que tenemos. La de Swan, la de Thorpe, la de Barker, la de Leiden, Richardson, y hay algunas más hoy en día también. Entonces, la utilidad es muy útil cuando hay irregularidades corneales. Por ejemplo, acá tenemos una lupa que se utiliza para hacer cirugía angular, que puede ser GAT,
o puede ser también por transiluminación colocar algún dispositivo angular. Quirúrgicos también se puede usar goniotomía, goniosinequiolisis en los bebés, en los exámenes bajo anestesia, y lo bueno es que no distorsiona y que también se pueden tomar imágenes fotográficas. Y la lupa indirecta, que es la que ustedes familiarmente dicen la lupa o lente de Goldman, fíjense que este data de muchísimos años atrás, desde 1938, que ya se está utilizando, obviamente que se ha modernizado un montón, y son los que reflejan la luz. De tal manera que al reflejar la luz, nosotros vemos una imagen indirecta. O sea, si yo ilumino en hora 12, por la imagen especular, estoy viendo hora 6, porque son imágenes especulares. Y el área de contacto varía, o sea, el área de acople varía entre 15 y 18 milímetros. La clásica de Goldman tiene 18 milímetros, o sea que es una lente muy grande. Y esta tiene la ventaja de tener 3 espejos, o sea, ¿qué significa? Que no solamente ustedes tienen esta media lunita con el numerito 4, que es la que vamos a utilizar para gonioscopía, acá vemos una lupa de Goldman, tiene también la lente 1 que sirve para ver todo el polo posterior. Y les digo que tenés una imagen muy buena y para tomar fotos también es muy buena. Hasta que, bueno, necesita una sustancia de acople, necesita sustancia viscoelástica o lo que ustedes puedan tener para acople. Años atrás usaba la metilcelulosa, pero bueno, es caro, entonces ahora usamos un gel que nos traen los laboratorios. La media periferia también se puede ver y se puede ver también la periferia. Entonces, realmente para ver la hora cerrada, o sea, para ver toda la periferia de la retina, sinceramente se ve muy bien. Perdón, Angie, ahí levantaron la mano. No sé si alguien quiere hacer una pregunta o... Perdón. Es del mail del grupo. Ingresantes. No, era un error, listo. No hay problema, acá estamos. Y después, bueno, tenemos todo el tema de los 3 espejos que tienen cierta angulación. O sea, cada espejito tiene un ángulo. Entonces, el ángulo, por ejemplo, de 129 grados, que es el de la lupa de gonioscopía. Después tienen más ángulo las lupas para ver periferias, 73 grados y 67, que es como va a ver mejor la imagen del lugar. Gonioscopía indirecta, hay otras variantes, son las que usamos en los niños, que generalmente son lupas de un espejo, para hendiduras más pequeñas. Los pediátricos tienen 17 milímetros. La lente de espejo de MagnaView, que realmente es una lupa muy, muy interesante porque tiene el espejo una inclinación muy, que nos permite hacer otras cosas, por ejemplo, tratamiento con láser. La lente de Rich, que es de 4 espejos, que tiene una superficie de contacto, un área de contacto de 18 milímetros, tiene 2 de 59 grados y 2 de 64 grados, que se utiliza mucho para lo que es trabeculoplastia con láser de argón. Y tiene el poder de tener gran magnificación y además tiene un spot que se reduce a 35 micras. Pero bueno, llegó la otra lupa, que es la lente de MagLatina, que es la que se usa para trabeculoplastia selectiva, que tiene una angulación de 63 grados, que esta es muy parecida a la de Rich, pero lo que pasa es que tiene una sola lupa de gonioscopía. No es como la de Rich, que tiene 4 espejos, tiene un solo espejo. Y además acá no hace falta reducir tanto el spot, porque nosotros trabajamos en trabeculoplastia selectiva con un spot grande. Y las lentes directas e indirectas, estas son las grandes diferencias que hay. Para que vean este gráfico, las lupas directas tienen siempre hay que poner la lupa a la altura del observador y se tiene que, inclinar el paciente, que generalmente en los chicos está anestesiado, sedado, en los adultos ya no hace falta sedarlos y se ve más en profundidad. En cambio, las lentes indirectas son para trabajar en lámpara de hendidura, que tienen mayor poder óptico, mejor luz, es mucho más rápida que una lente directa, sinceramente, y para los ángulos estrechos es con lo que mejor se ve. Por ejemplo, esta es una lente de Zeiss. Bueno, el examen.
El examen para las técnicas, yo voy a hablar ahora solamente de gonioscopía indirecta, o sea, con la lupa de Goldman, que estamos todos familiarizados. La técnica de examen es la lámpara de hendidura y el paciente correctamente sentado. Y un detalle muy importante es que el paciente tiene que estar en la hendidura palpebral con lo que se llama la línea de fe de la lámpara de hendidura. O sea, tiene que ser esta alineación la correcta. Porque si no, el paciente primero no está bien apoyado el mentón ni la frente, lo más probable es que no estemos cómodos ni él ni nosotros. Y esto es como vemos, esta es una imagen real que saqué yo, sin necesidad de ningún otro más que el teléfono. Y como ven, esta es la iluminación y podemos ver cómo cae la línea de fe. El helmet a oscuras. ¿Por qué es oscura? Porque ¿qué pasa? Hay que hacerlo siempre después que le tomaron la presión al paciente, nunca antes. Ver el estado de la córnea, que tenga bien la superficie, porque si tiene una queratitis, digamos que no la va a pasar bien después el paciente. A oscuras, porque ¿qué pasa? Si ponemos mucha luz en el consultorio, encima con la luz que usamos de la lámpara de hendidura, la pupila se hace pequeñita y se abre el ángulo. Entonces nosotros en realidad queremos ver, si en la gran mayoría de los casos, es que si hay cierre angular. Entonces, si realmente lo hacemos con todas las luces encendidas, la pupila se va a hacer más pequeñita. Y entonces hay que hacerlo de esta forma, que es más exacta, con gotas anestésicas, posicionar bien y magnificación de 10 por, el haz muy pequeño, y cuando vamos a ver hora 3 y hora 9, hay que inclinar, hay que horizontalizar también el haz de la lámpara de hendidura para ver correctamente las estructuras. Tips del examen. Bueno, obviamente inclinamos la lámpara a veces para ver mejor, lo que se llama un tilting, mirada del paciente hacia la hora examinada. Entonces, si el paciente estamos viendo hora 12, tiene que inclinar la mirada hacia hora 12 para ver mejor, porque es a fines prácticos de realizar como una falsa indentación. No siempre tenemos la ventaja de la indentación le hago primero sin indentación, la lupa después les voy a comentar un poquito qué es, y después con indentación para ver si hay alguna sinequia o qué. Y entonces, como no todos podemos tener las dos lupas en el consultorio, usamos como podemos, digamos, con lo que tenemos, hacemos el tilting y tratamos de hacer una indentación. Entonces, hacemos que el paciente mire hacia la hora examinada, si hay edema corneal, evitarlo, y si hay edema corneal y aún así tengo que hacer la gonioscopía, entonces es útil tener glicerina tópica en el consultorio y anestesia previa al paciente porque si no arde un montón, y rápidamente van a ver cómo ese edema mejora y ahí tienen que aprovechar a hacerle la gonioscopía. Algunos raspan el epitelio con etanol al 70% para hacer la gonioscopía y tenemos que ser siempre breves en la gonioscopía. No podemos estar un año porque cuanto más tiempo apretamos la lupa contra la córnea, se produce hipoxia y después por la gonioscopía el paciente no solo se lleva una queratitis, sino que ve mal porque se edematiza la córnea. Eso tienen que tener en cuenta. Las gonioscopías tienen que ser breves. Esta es la imagen que vemos, como les comentaba, la imagen en espejo con la lupa o el lente orientado en hora 12, observamos hora 6. Y lo mejor es ir anotando, como las agujas del reloj, las horas que vemos, lo lógico y prolijo serían números romanos, señalar que es temporal, que es nasal, que es superior y que es inferior. En realidad uno no va a hacer una anatomía patológica, sino que esto se los traje, que es una gentileza que me prestó el doctor Oscar Croxato, que en realidad no es lo que vamos a ver, pero es para que ustedes comprendan lo que estamos viendo. O sea, en realidad uno va a ver la córnea no se ve, pero las estructuras, hay que ver si esta lupita me marca mejor, marcador resaltador, acá mejor. Acá lo que vemos nosotros, bueno, este es el iris, esta es la córnea con todas las capas de la córnea, el iris con su epitelio posterior, y lo que vamos a ver es el trabeculado. O sea, nosotros lo que tenemos que encontrar es el trabeculado.
que está entre la línea de Schwalbe, ¿sí? Y el espolón escleral. Bueno, la línea de Schwalbe, que es la parte más posterior de la córnea, y el espolón escleral, que es la parte más anterior del cuerpo ciliar. Entonces se llama espolón, que es como si fuera el talón del cuerpo ciliar, que es un pedacito como de esclera que se mira acá. Entonces lo que vemos es esto, el trabeculado, y atrás está el canal de Schlemm. Nosotros no vamos a ver el canal de Schlemm en la gonioscopía. Si apretamos, si hacemos un poquito de indentación, vamos a ver que en los pacientes donde está el canal de Schlemm permeable, se llena de sangre. Y eso es lo que vemos como canal de Schlemm, porque el canal de Schlemm es un tubo, es un cilindro de tejido con un epitelio simple, con membranita, entonces realmente no podemos ver, pero lo deducimos. Y después lo que vamos a ver, obviamente, es todo el cuerpo ciliar, una porción del cuerpo ciliar. O sea, nosotros vemos la apertura que hay entre el iris y la córnea, si hallamos el trabeculado y las estructuras del cuerpo ciliar, si se ven, y si no se ve nada y se ve solamente contacto con el iris, porque realmente el ángulo es estrecho, no vamos a ver estructuras. Y si estamos parados frente a nuestra lupa de gonioscopía, vamos a ir discerniendo todas las estructuras. En forma de regla mnemotécnica, tenemos que siempre hay dos bandas oscuras, que es la banda del iris, que siempre, y la banda del cuerpo ciliar. En la medida que no se ven estructuras, hay contacto iridocorneal, o sea que directamente hay cierre angular. La línea de Schwalbe, como les comentaba, es esta parte más que a veces está pigmentada o se ve blanquecina. Después vemos el trabeculado y la banda del cuerpo ciliar. Y el espolón escleral, que simplemente es una banda blanca que se va a ver entre el iris y el cuerpo ciliar. Con respecto a la clasificación, hay muchas formas de clasificar lo que vemos. Las estructuras visibles que observamos, eso es lo más importante. Nosotros tenemos que describir las estructuras visibles. Así todos nos pueden entender, porque no todas las generaciones de oftalmólogos aprendieron a saber cuál es la regla de Scheye, la de Schaffer. Digamos, hay que bastantes reglas para describir el ángulo. El cuadrante superior es más estrecho y el amplio es más amplio el inferior, el cuadrante temporal es más amplio, el cuadrante superior es el más amplio. ¿Cuál les parece a ustedes que es la correcta? Siempre mirando en forma especular. O sea que si yo estoy con la lupa en hora 12, estoy viendo hora 6. El cuadrante inferior es el más amplio. Exacto. Viendo justamente hora 12. Entonces el cuadrante inferior es el más amplio. O sea que estamos viendo hora 6. Por eso cuando hacemos la trabeculoplastia, ¿dónde apuntamos? ¿En qué hora? 6. ¿Estamos? ¿Se entendió? Bueno, y las horas 3 y horas 9, ¿cómo les parece que son? Son similares entre sí. Similares entre sí. La nasal sería un poquitín más estrechita, pero son estrechas, por eso nos cuesta ver más las estructuras ahí. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Entonces, las clasificaciones que estamos es la apertura de Scheye, que en realidad es la contraria a la fórmula de Schaffer. Ustedes la que más saben es grado 4, grado 3, 2, 1. Grado 4 es donde se ven todas las estructuras, ¿sí? Por eso vemos las 4 estructuras, es abierto. 3, 2, 1 y 0. 0 es cuando no se ve ninguna estructura, ¿sí? 1 es cuando se ve apenas la Schwalbe, el 2 cuando se ve el trabeculado anterior, el 3 se ve apenas el trabeculado posterior, pero no se ve la banda del cuerpo ciliar. Y 4 es cuando se ven todas las estructuras. Y después esta es la regla de Schaffer que le describí. La regla de Scheye es como la de Schaffer, pero al revés. Scheye dice que 0 es más abierto, en cambio para la de Schaffer 0 es más cerrado. Y la de Spetz, que describió el doctor Spetz, que realmente es muy interesante, como para tener en cuenta
lo que vamos a describir. Él describe la apertura del seno camerular de acuerdo a la posición del iris. Entonces, el iris puede tener 3 perfiles, el iris periférico. Puede ser plano o regular, cóncavo o puede ser convexo. Esta es la regla de Schaffer, que acá tenemos el ángulo cerrado y el ángulo abierto cuando tenemos una apertura de más de 40 grados. El estrecho 20 grados, el cerrado 10 grados, de 0 a 10 grados. Que esto se correlaciona un poco cuando nos informan las UVM. Cuando nos informan las UVM nos dicen, viste que dicen como una, digamos, algo al final que escriben. Los ángulos estrechos son de 20 grados, cerrados, se considera apertura. Bueno, esto es lo que está describiendo. El contacto del iris con la córnea, y si no hay contacto, obviamente que es de 0 a 10 grados. Si hay contacto, perdón. En el ángulo abierto, entonces están bien separados el iris de la córnea, entonces se pueden ver todas las estructuras. Acá sería cuando se ven todas las estructuras con la horquilla, que es, digamos, la cara anterior y posterior de la córnea, por retroiluminación, el contacto con el iris. Las dos caras de la córnea y el contacto con el iris. Si en esta haz de luz se ven las 4 estructuras, el ángulo es abierto. Si la horquilla se junta en el iris, entonces quiere decir que no se ve la cara anterior y posterior de la córnea, se juntan en el iris y no se ve nada, quiere decir que el ángulo tiene 0 grados. O sea que es un ángulo cerrado. Entonces 0 se define como seno camerular cerrado, como en esta imagen, en este gráfico. 1 muy estrecho, que apenas se pueden ver, como en este caso. 3 y 4, en estos son abiertos, pero este es un poquito más estrecho. En realidad el que marca es el trabeculado anterior y posterior. El anterior es el que está en contacto con la córnea y el posterior es el que está en contacto con la uvea, ya con el cuerpo ciliar. Entonces, en realidad, el trabeculado anterior y posterior, si se ven en todas las gonioscopías, quiere decir que el ángulo es abierto. Entonces, si uno se pregunta qué clasificación se utiliza para describir el ángulo en la práctica diaria, uno tiene todas estas, sin poner la de Cheyenne, que también les había comentado, en realidad lo más útil es la opción 3, donde es la anatómica, que se describen las estructuras visibles. Con respecto a la correlación con la lámpara de hendidura, si bien no es lo correcto, siempre hay que corroborar con la gonioscopía, pero la regla de Van Herik es la que describe el espacio óptico que hay entre la cara posterior de la córnea y la cara anterior del iris. ¿Cuántos espacios ópticos hay entre una cara y la otra? Entonces, si hay un espesor corneal en este espacio que cae, ¿cuántos espesores corneales? Si hay uno, es grado 1. Si se ve todo, o sea, si caen 4 espesores, es grado 4. Siempre hay que corroborarlo con la gonioscopía, pero bueno, a priori, si uno no tiene ninguna herramienta y ve que apenas cae un espesor corneal, se deduce que es el ángulo estrecho. ¿Qué es la gonioscopía de indentación? La gonioscopía de indentación, justamente como la palabra dice, a través de una indentación uno trata de abrir el ángulo lo que más pueda para poder ver las estructuras visibles. No necesitas meter celulosa y el área de contacto, a diferencia de la lupa de Goldman que yo les contaba que puede llegar hasta 18 milímetros, estas áreas de contacto con la córnea son muy pequeñitas, son de 8.4 milímetros. Por ejemplo, en esta lente de Posner que tiene manguito, esta zona que apoya es muy chiquitita. Entonces, al hacer esa presión por un área de contacto más pequeña, hace que se pueda abrir más y ver estructuras. Esta, por ejemplo, tiene 4 espejos inclinados con 62 grados. También hay que hacerlo antes de dilatar a un paciente. Esta es la forma en la cual se puede ver y usar en forma correcta. Acá hay otra lupa que también es de indentación y es rápida, sinceramente, llega rápidamente al diagnóstico. Se puede hacer en 360 grados de una vez sin girar la lupa.
Pero no hay que, el problema de la utilización es que hay que tener una pequeñísima curva de aprendizaje, por eso no es para desmoralizarlo, sino que es una pequeñísima curva, porque no hay que presionarla mucho, porque si no se forman pliegues y no se ve absolutamente nada. Y además puede hacer que haya un falso cierre o una falsa apertura. Acá tenemos otro modelo de lupa. La lente de Sussman, que es un poquito más grande, el área de indentación de 9 milímetros, tiene una superficie plateada protectora que realmente es muy útil por si se te cae, no se te raya, nada. La de Gasterland, que tiene 8,5, que es demasiado delicada, es realmente de un cristal de roca y realmente es como una joya. Sinceramente hay que tratarla con sumo cuidado. Y además permite hacer gonioscopía estática y dinámica, o sea que nosotros podemos girarla para ver si hay dudas o para ver mejor. También tiene 4 espejos y es útil también intraoperatoriamente. Entonces, ¿para qué haría? Algo les comenté, una gonioscopía de indentación. Primero, para ver si hay apertura en un ángulo estrecho. Realmente es para lo único que nos serviría. Entonces, si yo tengo un ángulo estrecho en 360 grados y apenas veo el trabeculado anterior, y en algunos casos en la gonioscopía de Goldman no vi absolutamente nada, si yo apoyo esta área de contacto más pequeñita, entonces pueden pasar dos cosas. Que se abra cómodamente el ángulo, o sea, se abre todos los 360 grados, o por ahí se abre por sectores, y entonces se dice que ese cierre es aposicional. Pero puede pasar que haga lo mismo y que no consiga que se abra en ningún cuadrante, o por ahí tengo 2 cierres aposicionales y 2 lugares que no se abrió. Entonces eso se llama cierre sinequial, que son totalmente distintos. Los cierres aposicionales se pueden revertir si uno hace una iridotomía, una iridoplastia, o en cambio los cierres sinequiales no se pueden revertir, más que con cirugías. Entonces, los ángulos estrechos pueden ser estrechos porque se ve el trabeculado y nada más, el trabeculado anterior. En el cerrado no se ven estructuras, o apenas se puede ver, digamos, la banda del cuerpo ciliar, pero no se ve más, no se ve nada. Por ejemplo, en este caso apenas se ve, no se ve nada, y entonces acá lo que se hace es la indentación. Entonces este es un cierre aposicional, porque se pudieron ver todas las estructuras una vez que uno apoyó la lupa, y en el sinequial no se abrió nada. Fíjense la horquilla, como cae la horquilla en el iris, no se ve nada. Este es un cierre sinequial. Acá hay sinequias. Entonces, el ángulo cerrado es cuando no se ve el trabeculado posterior más de 180 grados, o sea, en 2 cuadrantes. Y eso se considera como un seno camerular ocluible. O sea, no se ve el trabeculado posterior. Este es un caso clínico de un paciente varón diabético de 50 años que se derivó para un fondo de ojos, derivado porque lo sentaron en la lámpara de hendidura, dijeron la diabetóloga, por favor, necesito urgente examen de fondo de ojos, y aquí que cuando el colega lo sienta en la lámpara, mira esta regla de Fangeri, que como verán, no sé si lo pueden apreciar, ¿cómo les parece que es? ¿Qué grado definirían? ¿Me parece grande? Es una cámara estrecha. Exacto, muy bien. Ahí dijo muy bien el colega que es una cámara estrecha. ¿Y qué regla de Fangeri te animás a describir? Acá no es para juzgar, sino que ¿qué te animás? ¿Qué grado? De 1 al 4, ¿qué dirías? Un 1. 1 apenitas, ¿no? Yo te diría casi 0, 0,1. Este paciente ve bien, 20-20, con su esférico más 2, las presiones 21-20. Bueno, este paciente varón de 50 años, esta es la primera consulta. Entonces, se le hace la indentación y el paciente, fíjense con la lupa de Sussman, cómo abre en las estructuras. Entonces, se le hace la iridotomía.
pero se hace esta divina, la iridotomía permeable, transilumina, todas las cosas lindas, pero ¿qué pasa? A pesar de todo hay un cuadrante que uno hace la misma colocación de la lupa y sin embargo acá hay sinequias, por eso en hora 6 abrió perfecto y en hora 12 no abrió nada. Entonces, la gonioscopía siempre es útil, pero entre la sospecha de cierre angular nos permite discriminar entre 3 entidades clínicas: el ángulo estrecho, el ángulo ocluible y el ángulo cerrado, donde ya no hay vuelta atrás. Entonces, el riesgo de crisis es cuando no veo el trabeculado posterior, o sea, el más pigmentado, en más de 180 grados o en 2 cuadrantes. Y eso se llama riesgo de crisis. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos de senocamerulares. Por ejemplo, este es el ángulo abierto en una pseudoexfoliación donde se ven todas las estructuras perfectas, pero lo que nos llama la atención es esta doble onda de la línea de Schwalbe pigmentada que por la convección del humor acuoso, por ese pasaje permanente, hace que se deposite el material exfoliativo en forma de doble ola en la línea de Schwalbe. Va y viene y se hace una doble onda. Y este es otro paciente que antaño tenía un ángulo abierto, pero hizo varias uveitis, y estas son las sinequias típicas de las uveitis, que son como mesetitas que van tocando el seno camerular y le restan la permeabilidad al ángulo. Acá hay otro ejemplo, este es un glaucoma neovascular, donde se ve toda la neovascularización del seno camerular, son todos vasos anómalos, fíjense que también tienen el borde de la pupila, así extropio nubial. Entonces, bueno, este paciente obviamente ya está en una fase terminal de su isquemia retinal y ya en el seno camerular no hay vuelta atrás. Entonces, recordemos, la gonioscopía antes de tomar la presión, antes de dilatar, hacerla oscuras y ser breves, porque también se puede descompensar el paciente por la presión, por el fenómeno vasovagal, sobre todo en la gente joven hoy que es hipotensa arterial. Identificar siempre con la gonioscopía pacientes de riesgo de oclusión, describir las estructuras visibles, recordar, aunque nos dé fiaquita, le hacemos una iridotomía y después hacer la gonioscopía post-tratamiento para comprobar si realmente mi tratamiento fue útil, educar al paciente de lo que es la gonioscopía, porque por lo menos para que entiendan qué tipo de glaucoma tienen y qué pronóstico tienen si hacen un láser de iridotomía, por ejemplo. Bueno, nada más. Esto es todo. Gracias, chicos.